Hola colegas, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias de la Fórmula 1. Hoy os voy a hablar sobre la historia de la escudería Ferrari. Sí, sé que tiene muchos fanáticos, yo no lo entiendo porque ya hice un vídeo explicando por qué este es el peor equipo de la historia de la Fórmula 1. Os lo dejo ahí en la parte de arriba en el enlace. Pero hoy nos vamos a centrar en la historia de la escudería Ferrari, en sus logros, porque hay que reconocer que ha tenido bastantes logros y además es un equipo que es muy antiguo, es más antiguo que la propia Fórmula 1. Esto os lo voy a explicar a continuación y claro, tiene mucha historia, ¿vale? ¿Qué he hecho yo? Me he centrado solo en aquellos coches y campeonatos que ganó Ferrari como constructores y los que ganó como campeonatos de pilotos antes del campeonato de constructores y obviamente campeonatos de pilotos de Ferrari, porque tiene unos cuantos, ¿vale? Todos los coches que no han ganado con Ferrari aquí no los vais a ver, ¿vale? Eso para empezar. Hay tantos coches, Ferrari ha estado desde siempre en la Fórmula 1 y tiene prácticamente un coche por cada año, porque los cambiaban, los retocaban, le hacían modificaciones. Bueno, todo esto lo vamos a ver a continuación. Así que, Ferrari, la historia de Ferrari. Venga, vamos allá. El creador de Ferrari es Enzo Ferrari. Este tío era un italiano nacido en 1898 y murió en 1988. Enzo Ferrari, era mecánico y piloto amateur y estuvo trabajando durante mucho tiempo con Alfa Romeo, ¿vale? Aquí ya podemos ver un poco esa similitud, esa, digamos, hermandad, ¿no?, que tiene Ferrari con Alfa Romeo. Siempre han sido como dos marcas muy unidas. Y es que es por esto, ¿vale? Porque el creador de Ferrari trabajaba con Alfa Romeo, tenía influencias. Fijaos ahora, ¿quién le da los motores a Alfa Romeo? Se los da Ferrari. Ahora un poco, ¿no? A dar grandes Ferrari, ¿no? Y Alfa Romeo se ha quedado un poco, al menos en Fórmula 1, se ha quedado un poco ahí como equipo pequeño. Pero bueno, pues bueno, este señor, Enzo, convence a ingenieros y mecánicos de Fiat para trabajar en Alfa Romeo. Y mientras el tío trabajaba en Alfa Romeo, él fundó lo que sería Escudería Ferrari. Pero esta Escudería Ferrari no es la que nosotros conocemos. La Escudería Ferrari de 1929, que fue, digamos, el inicio de Ferrari, pero no la escudería que todos conocemos hoy, ¿vale? La Ferrari de Fórmula 1, no viene de aquí. Esta escudería era una especie de marca deportiva de la marca Alfa Romeo. O sea, Ferrari era la división deportiva de Alfa Romeo hasta el año 1933. Tenían la base en la ciudad de Módena, en Italia. Y Ferrari lo que hacía eran los coches de carreras de Alfa Romeo, pero los construían ellos, pero los presentaban como coches de Alfa Romeo, con motor de Alfa Romeo y con tecnología de Alfa Romeo, ¿vale? Trabajaban para ellos. Recordad que el señor Enzo Ferrari trabajaba para Alfa Romeo. Entonces, claro, aquí, y el tío lo que hizo fue eso, traerse ingenieros de Fiat, se les convenció, digamos, del mayor rival de Alfa Romeo, que era Fiat en aquella época. Pues trajo ingenieros, trajo mecánicos, todos para participar en Alfa Romeo. Estos ingenieros que trajo Enzo Ferrari se quedaron con él para hacer esta escudería Ferrari, ¿vale? Pero es que tener esto muy claro, la escudería esta Ferrari ni está relacionada con la marca de coches turismos, eso viene después, ni está relacionada con la escudería de Fórmula 1 de ahora, ¿vale? O sea, esto es como un equipo diferente, que de hecho era Alfa Romeo. Luego, ¿qué sucedió? Que en 1940 empieza la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y claro, ¿qué sucede? Italia, todos sabéis que participó en la Guerra Mundial. A las fábricas, pues se les pedía que hicieran material bélico. En esta época es cuando Enzo Ferrari crea, digamos, la Ferrari de verdad, que se llamaba Auto Avio Costruzioni en Módena, Italia, ¿vale? Era una empresa, digamos, que era de Ferrari. Esta empresa ya sí que no pertenecía a Alfa Romeo. Esta empresa fue fundada por él, ¿vale? Auto Avio Costruzioni. Este es el verdadero nombre de Ferrari, de lo que conocemos hoy. O sea, la escudería Ferrari es Auto Avio Costruzioni. ¿Qué pasaba? Que en aquella época, como el señor Enzo Ferrari tenía un contrato con Alfa Romeo, no podía utilizar su nombre porque su nombre es lo que utilizaban Alfa Romeo para hacer sus coches de carreras.
el contrato aquel acabó caducando en cierto tiempo y poco después pues recuperaría el nombre. Pero bueno, esta empresa, fijaos, Auto Avio. Las empresas de la época, sobre todo en época de guerra, las empresas que hacían vehículos, principalmente se dedicaban a fabricar vehículos para la guerra, pues, tanques, coches bélicos y tal, y también sobre todo motores para aviones, motores para barcos, y por eso Auto Avio, o sea, porque era una empresa que hacía cosas para coches y cosas para aviones. En aquella época muchos aviones de Italia utilizaban motores hechos por Fiat y los alemanes usaban motores de BMW, ¿vale? Los japoneses motores Honda para los aviones, porque eran las únicas empresas que podían hacer motores potentes, las empresas de coches. Esto es muy importante, porque esto marca mucho el inicio de la historia de Ferrari, ¿vale? Por supuesto, en época de guerra se les dice, oye tío, Módena es una ciudad muy grande, es un punto peligroso porque el enemigo, pues recordad que Italia estaba en guerra, ¿vale? El enemigo puede bombardear Módena y dijo, idos para abajo, idos a Malanero, que es un pueblo un poco más pequeñillo, que no tiene, digamos, tanta importancia y es más difícil que sea bombardeado. Entonces le obligaron al señor Ferrari a llevarse la fábrica, esta Auto Avio Costruzioni, de Módena a Malanero, ¿vale? Obviamente allí continuó fabricando material bélico durante todo lo que duró la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Bueno, no se libró del bombardeo, la fábrica fue destruida, a pesar de estar en Malanero, se la cargaron, ¿vale? Y luego, pues tiempo después ya, en 1947, ya la guerra terminada, pues el señor Ferrari, ahora sí, recupera los derechos de su nombre y crea Scuderia Ferrari. Esta sí que es la que todos conocemos. Esta es la Ferrari de hoy, en 1947, 3 años antes de que iniciara la Fórmula 1. Pero claro, esta Scuderia Ferrari no es más que Auto Avio Costruzioni, digamos, después de su reconstrucción, porque la empresa era la misma, le cambiaron el nombre. O sea, es la misma empresa que os he mencionado antes, la que sobrevivió a la Guerra Mundial. O sea, podemos hablar que Ferrari es no solo la única escudería que estaba antes de la Fórmula 1, sino que también sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, porque su fábrica, la fábrica de Malanero, fue destruida. Y ahí están, ahí están otra vez, se alzaron de nuevo. Bueno, pues eso, obviamente allí en Malanero, donde tenían la fábrica, la cambiaron los nombres, cambiaron los logos. Ahí está. ¿Os habéis fijado que el logo de la empresa que os he puesto antes era muy parecido al de Ferrari? El caballo sobre el fondo amarillo. Y esto es porque el caballo, dicen que esto estaba relacionado con... El color amarillo es por la ciudad de Módena, ¿vale? Y el caballo era... Creo que dicen las leyendas, que esto no se sabe si es cierto o no. Dicen que estaba relacionado con un aviador o... que participó en la Segunda Guerra Mundial o algo así, de una casa más o menos pues esto de prestigio, y era como su emblema, y el tío pues esa era una familia digamos muy importante en la zona y participó en la guerra y llevaba no sé unos aviones o algo así, y eso es lo que dice la leyenda, no se sabe si es cierto o no, yo os lo comento como curiosidad. Bueno, pues total, que Ferrari obviamente entra en Fórmula 1 en el año 1950, ya habían participado en otras carreras de grandes premios. Recordad que Gran Premio se hace desde antes de la Fórmula 1, pero como el primer campeonato aquí. Y no solo participaron en Fórmula 1, participaron también en otras categorías del motor, campeonatos de resistencia, incluso alguna vez tuvieron alguna participación en la IndyCar o en carreras de este estilo. En las 24 horas de Le Mans siempre han estado ahí, en otras carreras pues, también han estado. Y bueno, pues ahí, el primer Ferrari de la Fórmula 1 fue el 375 F1. Y esto realmente era un coche muy similar a los que utilizaba Alfa Romeo. Pues recordad que claro, el señor Ferrari se entrenó en Alfa Romeo, entonces usaba los mismos métodos, las mismas tecnologías para hacer sus coches, ¿vale? El primer Ferrari obviamente era muy parecido a lo que él conocía, obviamente. En esta época, los dos equipos más poderosos de la Fórmula 1 eran Alfa Romeo, Mercedes. Ferrari no era un equipo fuerte, sobre todo en sus primeros años.
tenía buenos coches, buenos pilotos y tal, pero eso fue un poco después, ¿vale? En los primeros años, 1950, 1951, el Ferrari tenía el mismo rendimiento que el que tiene hoy en día, ¿vale? O sea, bueno, pues este coche en aquella época normalmente se fabricaba un coche, esto ya lo dije en el vídeo de Williams, de 1950 a 1951 usaban el mismo coche. Aquí se fabricaba un coche, se utilizaba 1 o 2 años, cuando la tecnología mejoraba un poco, a veces se le hacían reformas y a veces se hacía un coche nuevo. A veces para adaptarse a la normativa, pero si la normativa no cambiaba mucho, podían utilizar el mismo coche varios años. De eso se ha estado usando eso hasta hace bien poco. Lo que pasa es que ahora la normativa cambia cada año para evitar esto. Bueno, el primer piloto campeón con Ferrari y uno de los primeros pilotos de Ferrari fue Alberto Ascari. De él hablaremos después, porque vamos a ver todos los coches y todos los pilotos que han ganado con Ferrari. Así que vamos allá. El Ferrari 500, pilotado por Alberto Ascari, y ganó 2 campeonatos de 1952 y 1953. En esta época no había campeonato de constructores, así que Ascari se llevó los 2 campeonatos de pilotos de estos 2 años. Fue el primer campeón con Ferrari. Otro es el Ferrari D50. Este Ferrari es un poco polémico. Ahora os explico por qué. Lo pilotó Juan Manuel Fangio, el argentino, y ganó el campeonato de 1956. Y uno porque ya Fangio ya había sido campeón con otros equipos. Y no sé si el de Ferrari fue el cuarto o el quinto, pero fue de lo... o si no el último, el penúltimo, ¿vale? El Ferrari D50 era un coche hecho por Lancia. ¿Qué pasa? Que Lancia, digamos, entró, o la fábrica de Lancia para hacer coches de Fórmula 1 entró como en bancarrota, así, y vendieron el derecho del coche, o sea, la patente, por así decirlo, se la dieron a Ferrari. Ferrari utilizó el coche, lo cambió, lo mejoró, le puso un poco de su tecnología, pero lo que era la base del coche era de Lancia. O sea, era un coche hecho por Lancia. Es, digamos, el único coche que ha presentado Ferrari en la Fórmula 1 que no ha sido hecho por Ferrari. O sea, lo hizo Lancia. Ferrari le puso el motor, le puso, bueno, lo adaptó para participar en Fórmula 1 en aquella época y ya está. Ahí lo tenéis. Estos coches son coches de museos, eran coches muy rápidos. Fijaos qué tipo de aerodinámica tenían. Eran un tubo prácticamente. Prácticamente usaban neumáticos de coches de calle, llantas también. Y principalmente eran un tubo con un motor muy poderoso. Eso es lo que era un Fórmula 1 de esta época. El siguiente campeonato de Ferrari fue en 1958 con Mike Hawthorne, ¿vale? Este fue el último campeonato de pilotos de Ferrari antes de iniciar el campeonato de constructores. Normalmente están relacionados. Ferrari ha ganado campeonatos de constructores y no ha ganado el de pilotos ese año. Lo veremos a continuación, más adelante. Pero la mayoría de veces que Ferrari ha ganado un campeonato de pilotos, ha ganado el de constructores. Hasta esta época no se contaba el campeonato de constructores. De hecho, yo creo que 1958 fue el primer año con campeonato de constructores. Ferrari ganó el campeonato de pilotos, pero no ganó el de constructores. O sea, es que ni eso. El Ferrari 246, pues eso, pilotado por el británico Mike Hawthorne. Y bueno, ahí lo tenéis en pantalla, un coche que ya, como podéis ver, la aerodinámica ya se nota un poquito, ¿vale? Siguiente, el Ferrari 246 de Phil Hill, de 1961. Este sí, aquí ganaron. Phil Hill ganó el campeonato de pilotos y Ferrari el primer campeonato de constructores. Fijaos que de pilotos ya lleva unos cuantos. Pero es que luego, claro, ¿por qué está tan equilibrado? ¿Por qué Ferrari tiene 15 campeonatos de pilotos y 16 de constructores? ¿Por qué? Ha habido años que ha ganado constructores y no pilotos, eso está claro. Y ya ha pasado al revés también, como hemos visto en el caso anterior. Bueno, ya os podéis fijar que este Ferrari, el 246, es un Ferrari bastante más largo, más bajo, bastante más aerodinámico, no tiene tantas protuberancias atrás, con esas chimeneas que tenían los coches de antes. Fijaos los pontones delanteros, ahí donde está el número 4 ahí abajo. Bueno, era un Ferrari ya... Era un coche de carreras bastante decente, ¿vale?
Y luego pues tenemos el Ferrari 158, que con John Surtees también ganó el campeonato de constructores y el de pilotos, por supuesto. 1964, bueno, un coche muy similar al anterior, con algunos cambios, la tecnología avanza y han pasado ya 3 años desde el último campeonato de Ferrari. Pero fijaos, Ferrari gana un campeonato, 3, 4 años, luego gana otro, 3, 4 años, ya veréis, es que es así, la historia de Ferrari es esto. Otro Ferrari campeón, este es el de Niki Lauda, el 312T, ¿vale? Con este Ferrari Niki Lauda ganó el campeonato de 1975. Y esperad, que hay más. Este coche era tan bueno que se utilizó el 312T con varias modificaciones durante los siguientes más o menos 5 años. O sea, hasta 1979 aproximadamente se siguió utilizando el 312T. Este coche, como Ferrari, ganó el campeonato de constructores de 1975 y 1976, pero Niki Lauda solo ganó el de 1975 con este coche, porque el siguiente campeonato de Niki Lauda fue con el 312T2. Ya como podéis ver, es un poco diferente, ¿vale? Es la misma base, pero adaptado a la normativa. Lo volvió a ganar Niki Lauda, ganó el campeonato de 1977 y también ganó Ferrari ese campeonato de constructores. Llevaban 3 seguidos, ¿vale? Desde el 75 al 77. Pero solo 2 campeonatos de pilotos en esos 3 años. En 1976 el campeonato de pilotos se lo llevó el piloto de McLaren, James Hunt, rival de Niki Lauda. El Ferrari 312 T3, conducido por Jody Scheckter, el sudafricano, ganó el campeonato en 1979 con Ferrari, y de Ferrari se llevó, por supuesto, el campeonato de constructores. Fijaos que es el mismo coche. Llevan ya prácticamente 4 años solamente haciendo ligeras variaciones al coche. Fijaos en las imágenes que es exactamente igual. Todo lo que es el fondo plano, los alerones, aerodinámica, posiblemente hasta el motor fuera el mismo. Lo único que cambió un poco fue la carrocería de la parte superior del coche para adaptarla a las normativas de cada año. Pero es que Ferrari aquí sí que hizo un coche ganador, un coche que estuvo usando durante prácticamente 4 o 5 años el mismo coche. Y quedaos con este número, 1979, último campeonato de pilotos de Ferrari hasta la época de Schumacher, que la veremos a continuación. Pero antes de llegar a Schumacher, Ferrari ganó 2 campeonatos de constructores. Ganó el campeonato de 1982 y de 1983 y contaba con pilotos como el canadiense Gilles Villeneuve, padre del piloto de Williams, expiloto de Williams Jacques Villeneuve, que también estuvo en Sauber y en Renault. Fue compañero de equipo de Alonso también en el año 2004. Pues su padre, Gilles Villeneuve, pilotó para Ferrari. Ganó los campeonatos de constructores, pero Gilles Villeneuve nunca ganó un campeonato del mundo. Y ahí los tenemos, los últimos 2 campeonatos de constructores del año 82 y 83 hasta la época de Schumacher, porque es que hasta entonces ya Ferrari no ha ganado nada. Fijaos cuántos años, más de 20, prácticamente 21 años desde Jody Scheckter que no ganan un campeonato de pilotos, y unos 18 20 años que no ganan el de constructores hasta el año 2000. Empieza la era Schumacher, ¿vale? En 1996 Ferrari ficha a Michael Schumacher. Michael Schumacher venía de ganar 2 campeonatos mundiales con Benetton. El primero en 1995 con Benetton Ford y en 1994 con Benetton Ford, y el de 1995 con Benetton Renault, ¿vale? En esta época, aparte del Benetton, que desde que se fue Schumacher se fue al declive total, el equipo más poderoso que había en los años 90 era Williams. De hecho, en esta época, hasta 1999, Williams estaría de igual a igual en campeonatos de pilotos y de constructores, tanto para uno como para el otro. Se llegaron al año 2000, o sea, en 1999, empatados en campeonatos de constructores. De hecho, Williams en el 97 se le adelantó a Ferrari en uno, en campeonatos de constructores, y en pilotos estaban totalmente igualados.
Schumacher estuvo en Ferrari desde el año 96 hasta el 2006, prácticamente 10 años enteros, ¿vale? Bueno, los primeros años de Schumacher en Ferrari fueron un caos, pero luego llegaría el año 1999 con el Ferrari 399, conducido por Michael Schumacher y su compañero de equipo Eddie Irvine, que lograron conquistar el campeonato de constructores, pero no el de pilotos. El de pilotos se escapó. Ganó McLaren, el piloto de McLaren, Mika Häkkinen, ganó el campeonato de pilotos tanto del 98 como del 99. Y McLaren ganó el campeonato de constructores del año 99. Williams ganó el del 96 y 97. Ganó el campeonato de constructores y Damon Hill ganó el de 1996 y Jacques Villeneuve el del 97. ¿Vale? O sea, Ferrari estaba en un declive total, no ganaban nada desde hacía más de 20 años. Por fin, con Schumacher, por lo menos se llevaron el campeonato de constructores, antes que los de pilotos que vendrían después. Pasamos a la era más gloriosa de Ferrari con el F2000, el primer campeonato, tanto de pilotos como de Ferrari, de Michael Schumacher, ¿vale? Ya sé que Schumacher y Irvine ayudaron a ganar el campeonato de 1999. En aquel año Schumacher tuvo un accidente que lo dejó fuera de la competición durante varios meses y eso hizo que no pudiera ganar el campeonato de pilotos. Pero ganaron el de constructores, porque Irvine estuvo al día, ¿vale? Supo manejar bien el coche. El Ferrari 2000, el F2000 del año 2000, fue el primero que Schumacher y Ferrari se hicieron uno. Aquí Schumacher y Ferrari lo ganaban todo. A partir de aquí ya esto era... o sea, la Fórmula 1 se reducía a ver a Schumacher ganar. Era Schumacher, Ferrari, Ferrari, Schumacher, el hombre y la máquina, el hombre y el coche. Las dos cosas, ¿vale? Esto estuvo ahí durante 4 años. Los próximos 4 años en Fórmula 1 sería la misma escena. Año 2000. F2000, Ferrari, campeonato de pilotos y de constructores, campeón Michael Schumacher. Año 2001, con el Ferrari 2001. Campeón del mundo, Michael Schumacher, campeón de constructores, Ferrari. Año 2002, con el Ferrari 2002. Campeón del mundo, Schumacher, campeón de constructores, Ferrari. El F2010 GA, no sé por qué le pusieron el nombre de GA, pero bueno, el Ferrari del 2010. Campeón, Michael Schumacher. Campeón de constructores, Ferrari. Y suma y sigue. Ferrari 2004, o F2004. Campeón de pilotos, Schumacher. Campeón de constructores, Ferrari. Hasta aquí. Luego hubo un parón, Schumacher se retirará en el año 2006, después de perder durante 2 años seguidos contra Fernando Alonso y su Renault. A pesar que en el 2005 el equipo McLaren también superó a Ferrari. Y bueno, después de esto llegó otro campeonato, el del año 2007 con el F2007, pilotado por el que todos queremos tanto, Kimi Räikkönen. Ganó el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores. Este campeonato de constructores, de pilotos sí, porque Kimi Räikkönen se lo mereció, ganó por poco, pero ganó el campeonato. Pero Ferrari, este campeonato de Ferrari del 2007, esto fue regalado. El campeonato del 2007 lo ganó McLaren, de calle. Hamilton, Alonso hicieron muchos puntos. De hecho, iban primeros, siempre fueron primeros los McLaren. En pilotos estuvieron primeros, estuvo primero Alonso mucho tiempo, luego un poco Hamilton, luego se puso ya Räikkönen y acabó ganando. Pero el campeonato de constructores del 2007, esto fue un regalo. Un regalo. Ferrari quedó segunda. ¿Por qué ganó el campeonato? Porque McLaren, que quedó primero, lo descalificaron de ese campeonato. Y fue así. O sea, Ferrari iba detrás, iba a la segunda. Si quitas al que va primero, pues el segundo se pone primero. Ya está, así de fácil. McLaren quedó última, porque le quitaron todos los puntos. Y Ferrari quedó primera porque era la segunda. Este campeonato Ferrari no lo merecía. Como constructores, el de pilotos sí, porque Räikkönen sí cumplió. Räikkönen hizo méritos y si ganó el de pilotos, ahí sí que fue porque supo manejar bien el coche y supo hacer su trabajo bien hecho. Pero es que este campeonato de Ferrari, por favor, digo, no me digáis
que Ferrari se mereció este campeonato, porque el campeonato lo ganó McLaren. Le quitaron los puntos por un escándalo que hizo, decían de espionaje. Vale, sí, es normal, bueno, tienes que tener un castigo si te has saltado la norma, vale, lo entiendo, pero este campeonato no se lo merecía Ferrari, este no. Cosa que no ocurrió en el año 2008, este sí, ¿vale? Felipe Massa, el año 2008, qué risa, porque la última carrera de este año es que fue para mí, digamos, lo más divertido que vi muchas veces en Fórmula 1. En el año 2008, en la última carrera del campeonato, el campeonato se decidía, el de pilotos, ¿vale? Porque el de constructores ya estaba ganado por Ferrari bastante antes. Pero el de pilotos se decidió en la última carrera. Ganó Felipe Massa. Si Felipe Massa ganaba y Hamilton quedaba por debajo, creo que de la quinta posición, Felipe Massa ganaba el campeonato de pilotos. Y espera, porque lo más gracioso de esto fue que Felipe Massa ganó el campeonato de pilotos. Y diréis, no, lo ganó Hamilton. Sí, espérate, pero después Felipe Massa ganó el campeonato. Le duró medio minuto, porque en cuanto Hamilton cruzó la última curva, adelantó al tío que tenía que adelantar para ganar el campeonato. Y ahí está. Massa ganó el campeonato, le duró un minuto o menos, y luego lo ganó Hamilton. En la misma carrera, o sea, digamos que esa carrera hubo dos campeones del mundo. Primero Massa, y luego Massa tuvo que ceder porque perdió el punto, porque Hamilton se lo ganó en el último momento. Pero cuando Massa cruzó a la meta, en el momento en que Massa cruza la meta de esa carrera, en el Gran Premio de Brasil del 2008, Massa es campeón del mundo. En ese momento era campeón del mundo. Él lo estaba celebrando. Él, cuando se dirigía al podio, pensaba que era campeón del mundo. Y luego ya, pues Hamilton adelantó y le quitó el punto por un punto. Ya bueno, son cosas que pasan. El campeonato de constructores sí lo mereció. Estuvo Massa y creo que aquí también estaba Raikkonen este año. Sí, igual, no me acuerdo si estaba Raikkonen o no. Pero Massa estuvo ahí, estuvo muy fuerte con el Ferrari de este año y un coche también muy poderoso. Y bueno, luego llegó la era Alonso bastante después, en el año 2010, pues Fernando Alonso ficha por Ferrari. Parece ser que iba a ser una copia de lo que iba a ser Schumacher en Ferrari. Ferrari estaba ya... había perdido varios campeonatos. En 2009 lo ganó Brown. Y el de 2010 lo acabaría ganando Red Bull, que acabaría dominando durante toda esta época. Bueno, total, que Alonso llegaba a Ferrari. Aquí en España esto para los que seáis de América os lo explico un poquito así. Aquí en España esto fue un bombazo, ¿vale? Esto era, hoy Alonso va a ser el nuevo Schumacher, tal. Alonso Ferrari, el mejor piloto, mejor coche. Bueno, yo ya lo dije, Alonso hace mal ir a Ferrari. No debería haberse ido de Renault. Para empezar, nunca debió irse a McLaren. De no ser así, hubiera ganado 4 campeonatos más con Renault. Eso es otra historia. Alonso en Ferrari, bueno, no, ¿vale? Alonso venía de ganar dos campeonatos del mundo, que los había ganado con Renault en el año 2005 y 2006. Schumacher ganó 2 campeonatos del mundo con Benetton, que después fue Renault, en el 94 y 95, y después estuvo como 4 años adaptándose al Ferrari y luego ganó campeonatos con el Ferrari, ¿no? Pero estuvo como desde el 96 hasta el 2000 que no ganó nada Schumacher, ¿vale? Eran 4 años. Estos 4 años, yo desde mi punto de vista pensaba que Alonso iba a ser también como Schumacher en Ferrari, que estaría 4 años sin ganar nada y después de esos 4 años podría ganar muchos campeonatos seguidos como lo hizo Schumacher. ¿Qué pasó? Que el tío saltó de no ganar y en 2014 dijo, pues me voy del equipo, y se fue a McLaren. Bueno, entonces Ferrari, que dice, necesitamos a un sustituto de Alonso. ¿Y quién va a ser? Vettel. Vettel ya había ganado 4 campeonatos a diferencia de Alonso con Red Bull, un Red Bull súper poderoso que lo dominaba todo, con la mejor aerodinámica, el mejor coche. Vettel sigue en Ferrari, pero ¿qué habéis visto con Vettel en Ferrari? Más de lo mismo. Si es que los resultados de Vettel en Ferrari son peores que los de Alonso con Ferrari. Alonso casi, digo casi porque se escapó, porque Ferrari siempre la caga,
pero se le escapó el campeonato en 2010 y en 2012, que casi los gana esos dos campeonatos. Se les escapó. Bueno, ahora estamos en la era Vettel. Una era que, según el propio Vettel, dice que para el 2021, cuando haya este cambio de normativa, si no le gusta la nueva norma, se va a retirar de la Fórmula 1. No sabemos si de la Fórmula 1 se irá a otro equipo, pero Vettel en Ferrari yo creo que tiene los días contados, ¿vale? Queda muy poco, a no ser que gane algo, y lo dudo. Este año va a ser que no, el año que viene quizá, este año no va a ganar nada Vettel. En Ferrari al menos, y no, Vettel no va a ser el nuevo Schumacher en Ferrari, eso olvidaos. ¿Quién va a ser el nuevo Schumacher en Ferrari? Bueno, el futuro es de Leclerc. La era de Leclerc empieza este año, en 2019. Estamos, pues eso, nos dirigimos hacia la era de Leclerc. Vamos a ver, ya está superando a Vettel en muchos aspectos, y pronto yo creo, en cuanto Vettel se vaya de Ferrari o deje la Fórmula 1, como digo yo, cuando el viejo se retire, este chaval sí que puede ser el nuevo Schumacher. Este tío no viene de ganar nada. Este tío viene, bueno, ha ganado la Fórmula 2, la Fórmula 3, pero no ha ganado nada en Fórmula 1. No es como Alonso, no es como tampoco con Schumacher. Schumacher había ganado en Fórmula 1 también. Schumacher es que era en Fórmula 1 era un gran dios, ¿vale? Pero a ver, Leclerc lo tiene todo por delante. No sabe lo que es ganar en Fórmula 1. Todavía no ha ganado ninguna carrera. Yo creo que este año decaerá alguna, ya veremos. Pero si no este año, en los próximos años ganará carreras. No ha ganado ningún campeonato en Fórmula 1. O sea, es un tío que lo tiene todo por delante, ¿vale? No está acomodado, es un tío que tiene muchas ganas, muy joven. Tiene también un rival también más o menos poderado, muy destacado, que puede ser Max Verstappen. Verstappen, Gasly, esta gente que también es joven, serán sus rivales directos, porque estos son los que van a estar con Leclerc más tiempo. Hamilton, lo mismo que Vettel, en 3-4 años se irá. Raikkonen se irá también pronto, ¿vale? O sea, va a ser gente, esto es el futuro de Leclerc, ¿vale? Es uno de los chavales más jóvenes que hay en Fórmula 1 ahora mismo. Y se va a enfrentar. ¿Quiénes van a ser los rivales de Leclerc? Esto estoy hablando ya el futuro de Ferrari, ¿vale? Estamos hablando 2019 hacia adelante. Yo creo que en el futuro los rivales directos de Leclerc, esté en Ferrari o esté en otro equipo, van a ser Verstappen, va a ser Gasly, Carlos Sainz, va a ser Norris, Russell, va a ser esta gente. Estos serán los rivales de Leclerc, los jóvenes de hoy. Porque estos son, cuando Leclerc tenga 30 años, estará también Verstappen con otros 30 y tantos, vendrán otros jóvenes, pero digamos, es como los rivales de Alonso, pues quiénes eran los que estaban con Alonso: Raikkonen, Hamilton, Vettel ya entró un poco después en otra generación, ¿no? Pero los que han estado toda la vida ahí, claro, esto se va reciclando todo. Bueno, es eso, el futuro de Ferrari. Y aquí creo que estaréis todos muy de acuerdo conmigo, pasa por Leclerc, ¿vale? La era de Leclerc ya ha empezado, y espero que la de Vettel se acabe pronto y la de Leclerc de un paso más adelante. Y bueno, antes de terminar el vídeo, vamos a hacer un mini resumen de todos los campeonatos de pilotos y de constructores que ha ganado Ferrari. Ahí lo tenéis, 15 de pilotos, 16 de constructores. Debo destacar que antes del campeonato de constructores, Ferrari ya tenía 3 campeonatos de pilotos, ¿vale? Bueno, ahí los tenéis, los años. Y bueno, por supuesto, no podemos acabar un vídeo de Ferrari sin dedicarle unos minutos a Michael Schumacher. Hemos dicho que ha ganado 5 campeonatos con Ferrari, que venía ganando, que ganó 7 en total, porque había ganado 2 con Benetton antes, ¿vale? ¿Sabéis quién es el tío con más grandes premios con Ferrari, de toda la historia de Ferrari? El tío que ha hecho más carreras con un Ferrari, Michael Schumacher, 181 carreras. ¿Queréis saber quién es el tío que ha ganado más veces con un Ferrari? Michael Schumacher, 71 victorias. ¿Queréis saber quién es el tío que más veces se ha subido al podio con un Ferrari? Michael Schumacher, 116 veces. ¿Queréis saber qué tío ha ganado más veces el campeonato del mundo de pilotos? No solo consecutivas, sino también más veces con Ferrari.
Michael Schumacher, 5 campeonatos seguidos del año 2000 al 2004. Vamos, tío, que Schumacher, lo he dicho yo, en la Fórmula 1 y sobre todo en Ferrari es Dios. Este tío allí en Maranello tiene que ser el Dios. Seguro que tiene una iglesia o algo. Y bueno, antes de acabar el vídeo, hablemos un poco de aquellos campeones del mundo de Ferrari que hemos visto un poco por encima, ¿vale? Bueno, primer campeón, lo he dicho antes, Alberto Ascari, italiano. Juan Manuel Fangio fue el segundo campeón con Ferrari. Argentino, Mike Hawthorne, inglés, Phil Hill, lo que era americano. John Surtees, también británico. Niki Lauda, de Austria. Jody Scheckter, sudafricano. Kimi Raikkonen, finlandés, y Michael Schumacher, alemán. De todos estos, Alberto Ascari ganó dos campeonatos con Ferrari, Niki Lauda ganó 2, Schumacher ganó 5 y el resto ganó 1 solo. Claro, es que esos 5 de Ferrari, de esos 10, suban 5 a esos 10 que tiene, ¿no? Los 5 de Schumacher, claro. Esto en cuanto a los campeones del mundo con Ferrari. Por supuesto, Ferrari ha tenido campeones del mundo, pero no han ganado con Ferrari. Y ellos son Alain Prost, estuvo en la época de 1990 junto con Nigel Mansell. Aunque en esta época, cuando Nigel Mansell estuvo en Ferrari, no había ganado el campeonato, pero lo ganó después. Pero no lo ganó con Ferrari, lo ganó con Williams en el año 92. Alain Prost había ganado ya 3 campeonatos de pilotos con McLaren, ¿vale? Y llegó a Ferrari, lo mismo que Vettel, y Alonso no hizo nada. Sebastian Vettel, ahí lo tenemos, no va a ganar con Ferrari, o sea, olvidaos de ver a Vettel ganando un campeonato con Ferrari, no va a pasar. Fernando Alonso, también, otro igual. Sebastian Vettel venía con 4 campeonatos, Alonso tenía 2. Era y es el mejor piloto de automovilismo en general, porque no solo de la Fórmula 1, de la historia. Pero no ganó con Ferrari. Y es que los mejores de los mejores no ganaron con Ferrari. Son Schumacher. El Schumacher es muy especial. Esta gente eran los mejores pilotos de su época. Alain Prost antes o estuvo durante los principios de Schumacher. Y era el mejor piloto de aquella época, era Prost. Y Ayrton Senna, pero también Prost. Nigel Mansell también era muy buen piloto. No ganaron con Ferrari. Vettel, uno de los, digamos, mejores pilotos de la época hasta que llegó a Ferrari, no ganó con Ferrari. Y Alonso, mejor piloto de toda la historia, tampoco ganó con Ferrari. Y por supuesto, tenemos que hablar siempre de los grandes número 2 de Ferrari. Esa gente que siempre ha estado ahí detrás de un líder y siempre han sido los segundones. El primero, Eddie Irvine, de la época Schumacher. Bueno, Eddie Irvine siempre fue el número 2 de Schumacher en los años 90. El segundo número 2 de Ferrari fue Rubens Barrichello, que es más número 2 que hasta fue número 2. Cuando estaba en Williams fue número 2. Cuando estuvo en Honda fue número 2. Cuando estuvo en Brown y fue número 2 en Ferrari. Es que el señor Barrichello debería llamarse de apellido el señor 2, porque siempre fue el número 2. Y luego Felipe Massa, otro segundón. Felipe Massa fue número 2 con Ferrari siempre, primero con Schumacher y luego con Alonso. Bueno, luego con Raikkonen y luego con Alonso. Luego otra vez con Raikkonen y luego ya sí que se fue... No, disculpad, con Raikkonen ya estaba Massa en Williams. Y allí Massa sí que en Williams, cuando estuvo en 2014, sí que fue primer piloto. Pero con Ferrari, ¿no? Y luego, pues, el número 2 de ahora, Charles Leclerc. Es que es un 2, toda esta gente son un 2. Ya lo he dicho antes, los números 2 de Ferrari, el segundón. Ferrari es un equipo que tiene un piloto y un escudero, siempre ha sido así. No vais a ver nunca 2 pilotos de Ferrari peleando como lo hacían Alain Prost y Ayrton Senna, o como lo hicieron Hamilton y Alonso en McLaren. No, eso no va a pasar. Ferrari hay un 1 y un 2. El 2 siempre está por debajo del 1. Es así. Ahí los tenéis, los 2's. Los años 90, Irvine. Años 2000, Barrichello. 2000 a 2010, Massa. 2010 avanzados a 2020, Leclerc. El número 2 de Ferrari. Y bueno, gente,
Ya sabéis, hasta aquí el final del vídeo, espero que os hayáis reído un poco, que hayáis disfrutado con esta historia de Ferrari, he intentado hacerla un poco amena. Y ya sabéis, suscribíos para tener más vídeos de este tipo, ya tengo historias de otros equipos, podéis verlas por el canal, y darle un like sobre todo si os ha gustado, y espero abajo vuestros comentarios, pues a ver qué os parece todo esto, qué pensáis de Ferrari, o qué pensáis de Leclerc, es un número 2. Pues ahí están los comentarios, ¿vale? Me ponéis lo que sea. Y ya sabéis, suscribíos a Fórmula GP, que tenemos resúmenes de todas las carreras, de todos los grandes premios, clasificación, previos, historias de Fórmula 1 y cosas de este estilo. Así que un saludo muy grande, colegas, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.